Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Hoy, martes 19 de noviembre, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias virtuales Martes de Justicia y Derechos, espacio académico que tiene como objetivo brindar a la ciudadanía capacitación continua en materia de derechos humanos y acceso a la justicia. Los saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me es grato presentar la conferencia virtual titulada La oralidad en los procesos civiles. Para esta importante conferencia se ha tenido a bien contar con un ponente que posea conocimientos y nociones sustanciales sobre la temática a abordar. Es por ello que nos complace presentar en esta plataforma virtual la participación del doctor Ramiro Bustamante Segarra, juez supremo titular e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú, a quien agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. La presente actividad académica se plantea en el marco de la implementación del sistema de oralidad civil que se viene realizando en el Perú. Ante ello, se pretende explicar la importancia de la oralidad en busca de la mejora en los procesos civiles. Asimismo, se plantea abordar aquellos cambios surgidos en el despacho judicial, la función de los servidores jurisdiccionales y administrativos y la actuación de los abogados litigantes. Esta ventana académica apunta a que la ciudadanía visibilice las gestiones y acciones de mejora para contar con un sistema de administración de justicia sostenido por principios como la celeridad, la economía procesal, la eficiencia, entre otros. Aprovecho la oportunidad para extender un cordial saludo a todos ustedes de parte de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Ana María Martínez Ver, quien por motivos de agenda lamentablemente no puede acompañarnos esta tarde. En relación a la ponencia, he de mencionar, estimados participantes, que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello daremos pase a una breve ronda de preguntas, las cuales pueden realizarla a través de la herramienta de ventana de preguntas y respuestas. Sin mayor preámbulo, le cedemos entonces el uso de la palabra al doctor Ramiro Bustamante Segarra, juez supremo titular e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú, dándole la bienvenida a los martes de Justicia y Derechos. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. Mis primeras palabras para agradecer al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación y permitirme estar esta tarde con todos ustedes para tratar un tema muy importante como es la oralidad en los procesos civiles, que constituye una nueva forma de administrar justicia en el área civil con la única finalidad de mejorar los procesos civiles y lograr un servicio de justicia de calidad para los ciudadanos, con resoluciones oportunas y transparentes. Teníamos una presentación, si pudieran proyectarla, por favor. Bien, entonces el tema que voy a desarrollar es la oralidad en los procesos civiles. Siguiente, por favor. Comencemos haciéndonos una pregunta. ¿Por qué es importante la comunicación oral? Y yo les diría, porque es la forma natural que tenemos los seres humanos de comunicarnos desde siempre. Por ejemplo, si cualquiera de ustedes más tarde quisiera desearles buenas noches a uno de sus hijos, iría a su cuarto y se lo diría en forma verbal. No se le ocurriría sacar un papel, un lapicero y escribir, querido hijo, que descanses, buenas noches. Y estoy completamente seguro que su hijo tampoco les contestaría escribiendo una nota, sino que lo haría en forma verbal. Y esto es así porque la comunicación oral es intrínseca a la naturaleza humana. Obviamente tiene un origen evolutivo derivado de la fusión de capacidades melódicas y pragmáticas que dieron origen a los idiomas, mientras que la comunicación escrita es una creación del hombre acorde con nuestra evolución, pero que no expresa un afecto, un sentimiento, sino únicamente contiene una información. Siguiente, por favor.
Entonces cabría una segunda pregunta. Si nuestro sistema de comunicación originario es oral, ¿por qué se inventó la escritura? La respuesta es muy sencilla. Se inventó para perennizar la información, porque la información de boca en boca y por el transcurso del tiempo no solo puede distorsionarse, sino llegar hasta perderse, olvidarse o desaparecer. Siguiente, por favor. Ahora, si llevamos esto al ámbito del derecho procesal, podríamos preguntarnos qué es lo recomendable u óptimo, que continuemos como estamos, es decir, que el juez se quede con lo que le cuenten los abogados en su escrito de demanda y contestación, que se vayan acumulando escritos tras escritos, notificaciones, pruebas, etcétera, en un expediente judicial, o cambiamos esta forma de tramitar los procesos y lo que buscamos es que el juez pueda escuchar directamente a las partes, conocer de ellas mismas cuál es la versión de los hechos, cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus intereses en la causa. Obviamente, considero que es mucho mejor escuchar directamente a las partes, porque lamentablemente el papel aguanta todo y yo puedo escribir todo lo que se me ocurra. Sin embargo, es más difícil poder sostenerlo ello en forma oral ante el juez, ante la parte contraria, en una audiencia pública. Y más aún, si todo lo que diga va a quedar registrado y perennizado en un audio y en un video. Siguiente, por favor. El proceso judicial oral. Ahora bien, como lo dije anteriormente, ¿qué es lo recomendable? Ir almacenando información en un expediente para que luego, después de varios meses o años, entregar toda esta documentación al juez para que se ponga a estudiarla y expida una sentencia aceptando o rechazando la pretensión debatida en la causa, o por el contrario, que el juez pueda interactuar directamente no solo con las partes y sus abogados, sino también con los testigos, con los peritos y en general con todos los medios probatorios, lo cual le va a permitir obtener información de calidad que al final de la audiencia de pruebas le va a facilitar poder resolver la controversia en forma inmediata. ¿Por qué? Porque el juez ya tendrá un criterio formado sobre la litis y podrá oralmente comunicar a las partes el sentido de su decisión sin mayores dificultades, cosa que no ocurre en el proceso escrito, que como dijimos, al juez se le entregará un expediente voluminoso con cientos o miles de folios y el juez se tomará varios días o tal vez meses en revisar toda esa documentación y recién formarse un criterio sobre la materia controvertida. Y es más, no tendrá la oportunidad de poder preguntarle a las partes, ni a los testigos, ni a los peritos, si tiene alguna duda en ese momento de revisión del expediente. Siguiente, por favor. Podemos hacernos otra pregunta. ¿Son realmente incompatibles el proceso escrito y el proceso oral? En realidad, la oralidad y la escritura, como herramientas procesales, no son incompatibles entre sí. Pueden coexistir sin ningún problema. Es más,
En la práctica funciona así, porque la demanda, las excepciones, la contestación de la demanda se presentan por escrito y son admitidas o rechazadas por escrito. Igualmente, la reconvención y la contestación de la reconvención también son por escrito, son admitidas o rechazadas por escrito. De otro lado, la prueba documental y por último, la sentencia de primera y segunda instancias, si bien es cierto, se oralice el sentido de declararse fundada, infundada o improcedente en primera instancia y de confirmar, revocar o anular en segunda instancia, también tiene que constar y ser notificadas por escrito. En cambio, los alegatos de apertura o la teoría del caso, la audiencia preliminar, donde se realiza el saneamiento procesal, la invitación a conciliar a las partes, la fijación de los hechos controvertidos y no controvertidos, el saneamiento probatorio y la resolución de todas las incidencias que estuviesen pendientes, así como la audiencia de pruebas y los alegatos finales o de cierre y el sentido de la sentencia se realizarán en forma oral. Por tanto, lo que tenemos actualmente en nuestro nuevo proceso civil oral es un proceso mixto, lo que demuestra que no son incompatibles la oralidad y la escritura, sino que por el contrario se complementan. Siguiente, por favor. Ahora ustedes me podrán preguntar, pero ¿qué es mejor, un proceso escrito o un proceso oral? En realidad, ambos tienen ventajas y desventajas. Sin embargo, personalmente estoy convencido que actualmente el proceso oral, que como lo he dicho, en realidad es un proceso mixto, es más eficiente que el proceso escrito tradicional. Y para demostrarlo, los invito a que con tranquilidad puedan ver el video titulado Justicia de Papel, que fue realizado por el diario El Comercio ya hace como unos 4 años y está colgado en YouTube. Así que pueden buscar este video y ver cómo era la realidad del área civil en la Corte Superior de Justicia de Lima en el año 2018. Verán expedientes atiborrados de piso a techo, personal que con ayuda de un taladro perfora el expediente para poder coser y foliar los nuevos escritos presentados y las resoluciones que se van expidiendo, expedientes enormes de una sola causa que tienen varios tomos de más de 2 metros de altura y miles de folios acumulados durante varios años de trámite. Asimismo, podrán notar un elevadísimo índice de insatisfacción ciudadana con el servicio de justicia, especialmente en el área civil, por la excesiva demora en la tramitación y resolución de las causas que realmente debe llamarnos a la reflexión. Entonces, necesariamente, si queremos cambiar esta situación lamentable, tenemos que generar un cambio, una transformación, porque no hay forma de continuar actualmente con este proceso escrito tradicional. Y es por ello que los jueces civiles del Perú hemos emprendido esta transformación sin necesidad que se modifique el Código Procesal Civil, sino interpretando varios artículos que permiten que se pueda aplicar esta herramienta moderna en los procesos civiles con la finalidad de poder prestar un servicio de justicia de calidad.
Asimismo, hemos desarrollado dentro del Poder Judicial un expediente judicial electrónico, justamente para evitar toda esta acumulación de escritos que van formando los expedientes. Y a través de las audiencias, lo que pretendemos es que en el menor número de actos procesales posibles podamos llegar a expedir la sentencia y de esta forma poder disminuir los tiempos de duración de los procesos. Siguiente, por favor. Para ilustrar un poco, les contaré el cuento de la naranja. Este cuento relata que habían dos hermanos que se disputaban la propiedad de una naranja. Como no pudieron ponerse de acuerdo, llevaron el caso ante el juez y como el proceso era escrito, es decir, era un proceso tradicional, el magistrado nunca tuvo contacto con ninguna de las partes, es decir, con ninguno de los hermanos que estaban en conflicto y únicamente resolvió la causa con los documentos que habían presentado las partes en el expediente y resolvió adjudicar la naranja a favor del hermano mayor, quien procedió a exprimir la naranja, sacarle el jugo, prepararse un cóctel y luego botó la cáscara a la basura. Y después de ver esto, el hermano menor se quedó pensando y dijo, qué injusticia. Yo solo necesitaba la cáscara de la naranja para preparar una torta y no necesitaba el jugo de la naranja, sino únicamente la ralladura de la cáscara. Si este caso de la naranja se hubiese llevado a cabo mediante un proceso oral en el cual el juez hubiese escuchado a ambos hermanos y conocer de ellos cuál era su interés en la naranja, se hubiese dado cuenta en forma inmediata que los intereses de ambos hermanos no eran incompatibles, sino por el contrario, ambos podían beneficiarse mutuamente de la naranja, uno con el jugo y el otro con la ralladura de la cáscara. Es decir, que no era necesario adjudicar exclusivamente la naranja a uno de los hermanos en detrimento del otro, sino que la resolución justa hubiese sido que ambos hermanos se beneficien de la naranja y de haberse actuado así, ambas partes hubiesen quedado totalmente satisfechas. Pero lamentablemente, como el proceso era escrito, como el juez nunca escuchó a las partes y tuvo que decidir únicamente con lo que aparecía en el expediente, con lo que le habían indicado los abogados en sus escritos de contestación y de sus escritos de demanda y de contestación, ya conocemos el resultado y únicamente se benefició a una de las partes cuando pudieron ser ambas. Este cuento nos demuestra la importancia y ventajas que tiene un proceso civil oral, en el cual el juez se involucra con las partes, con los abogados, con los peritos, con los testigos, a fin de obtener información de calidad y poder resolver de mejor manera las controversias. Siguiente, por favor. ¿Por qué fracasó el Código Procesal Civil de 1993? Si revisamos el texto original que se aprobó en 1993 del Código Procesal Civil, vemos que tenía un proceso por audiencias. Teníamos una audiencia
de saneamiento, una audiencia de conciliación, una audiencia de pruebas, ¿no? Y estas audiencias obviamente se seguían con oralidad, ¿no? Se aplicaba la oralidad para tramitar estas audiencias. Obviamente también era un sistema mixto, ¿no? Porque la demanda y la contestación se tenían que presentar por escrito. Sin embargo, este proceso en el año 1993 no dio el resultado que todos buscábamos. Primero, por la falta de compromiso de las partes en la participación de las audiencias, por falta de conocimiento de la importancia que representa la participación directa de las partes en la solución del conflicto y también, como lo indicamos, por un mal asesoramiento de los abogados, las partes por lo general otorgaban poder a su abogado y no participaban en las audiencias. En cambio, este nuevo proceso que se está implementando implica una gran labor de difusión a fin de que sean las partes las que se involucren directamente en su proceso y de esta manera puedan participar y coadyuvar a que se resuelva de la mejor forma en el menor tiempo posible y con resoluciones de calidad. El segundo problema que se presentó en la aplicación del Código Procesal Civil de 1993 en su texto original fue la necesidad de cambio en la estructura de los juzgados, es decir, la modernización del despacho judicial. No se puede pretender instalar un sistema oral en un despacho que está concebido para un proceso escrito, porque la importancia actual del expediente pasará a último grado y lo importante en este nuevo proceso serán las audiencias. Tercero, otra dificultad fue diferenciar la función jurisdiccional de la función administrativa. Y por ello, en este nuevo proceso civil oral con oralidad, se establecen los módulos corporativos civiles de litigación oral. Es decir, que a la par que se aplica la herramienta de la oralidad en los procesos civiles, también se organizan los juzgados en forma corporativa. Antes, en los procesos escritos tradicionales, los juzgados funcionaban en forma aislada. Cada juzgado era una isla que veía sus expedientes y los resolvía sin tener ninguna vinculación con los otros juzgados de la materia. Hoy en día, como trabajamos en los módulos corporativos civiles de litigación oral, aglutinamos a un número de juzgados que ya no trabajan en forma aislada, sino que trabajan en forma corporativa. ¿Y qué permite esta corporativización de los juzgados civiles? Permite que el juez pueda dedicarse única y exclusivamente a la labor jurisdiccional sin preocuparse de las cuestiones administrativas. ¿Por qué? Porque las labores administrativas las va a realizar el administrador o la administradora del módulo. Y esto facilita o permite que el juez tenga mayor tiempo para dedicarse a sus audiencias y para expedir sentencias, mientras que en el módulo corporativo, en forma administrativa, se hará toda la tramitación del proceso y el juez ya no tendrá que preocuparse de si el personal vino a trabajar, si las computadoras están funcionando correctamente, si hay tóner, si hay papel, etcétera. Toda esa labor las va a realizar el administrador del módulo.
Cuarto, ¿qué permite este nuevo proceso civil oral? Permite la implementación de nuevas y modernas tecnologías que permiten agilizar la tramitación de las causas y lograr cumplir con resolverse las controversias dentro de plazos razonables. El proceso escrito tradicional es un proceso lento, engorroso, desordenado y por ende no permite la aplicación de tecnologías modernas. En cambio, el nuevo proceso civil oral sí lo permite. Por ello, tenemos la grabación de las audiencias en audio y video, tenemos la tramitación de los procesos a través del expediente judicial electrónico, es decir, con un proceso digital, tenemos las firmas electrónicas, tenemos las notificaciones electrónicas, los remates electrónicos, entre otras herramientas tecnológicas modernas. Y por último, la otra debilidad que se presentó en el año 93 y que no permitió, ¿no?, que este nuevo código procesal civil por audiencias pueda obtener los resultados que se preveían, es la falta de capacitación de jueces, abogados y servidores judiciales. Cualquier nuevo sistema que simplemente requiere necesariamente de una capacitación previa de todos los funcionarios y personas involucradas para poder obtener un resultado positivo. Por eso la importancia de este y otros eventos de capacitación que se vienen desarrollando, no con la finalidad de que los ciudadanos, los abogados, los servidores judiciales, los jueces, conozcan las bondades de la tramitación de este nuevo proceso civil oral y que todos coadyuven al éxito de este nuevo proceso. Y esto es sumamente importante porque el proceso civil oral es un proceso dinámico en la cual todos los que participan, las partes, los abogados, el juez, los servidores judiciales, los peritos, los testigos, etcétera, tienen un papel que desarrollar y tienen que saber cómo hacerlo de la mejor forma para que todos contribuyamos a la resolución de las controversias en el menor tiempo posible, con resoluciones de calidad y con total transparencia. Siguiente, por favor. Es así que en el año 2008 se expidieron los decretos legislativos 1069 y 1070 que propuso una contrarreforma del modelo original del Código Procesal Civil de 1993. Y estas normas suprimieron, entre otros, la audiencia de conciliación judicial, la audiencia de saneamiento procesal, vaciando de contenido los principios de inmediación, de dirección de proceso y de concentración, con lo cual regresamos a un proceso civil escrito tal cual como estaba previsto en nuestro primer Código Procesal Civil republicano, que fue la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1852, o lo que establecía el Código de Procedimientos Civiles de 1912. Entonces, con este cambio que se ha generado a partir del año 2018 como una iniciativa propia de los jueces civiles, es que estamos aplicando la herramienta de la oralidad, estamos llevando a cabo las audiencias preliminares y las audiencias de pruebas con la finalidad de mejorar nuestro proceso civil
que se encuentra previsto en el Código Procesal Civil luego de estas modificaciones. Siguiente. Entonces, lejos de avanzar hacia la plena oralidad, como lo ha hecho España, por ejemplo, en el año 2000, con su nueva ley de enjuiciamiento civil, como lo ha hecho Uruguay, como lo ha hecho Costa Rica, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Ecuador, como lo ha hecho Argentina y otros países. Lamentablemente en el Perú hemos retrocedido y actualmente, si vemos y revisamos nuestro Código Procesal Civil vigente, tenemos un proceso mayormente escrito: demanda y contestación por escrito, saneamiento procesal y puntos controvertidos por escrito, saneamiento probatorio por escrito, sentencia y recursos impugnatorios por escrito. Y únicamente queda para la oralidad y de manera excepcional la audiencia de pruebas, siempre y cuando existan medios probatorios para su actuación. Y si no los hay, de igual manera que nuestra ley de enjuiciamiento civil de 1852, el juez nunca tendrá contacto con las partes. Siguiente, por favor. Ante esta realidad, teniendo en cuenta los bajísimos índices de aprobación del Poder Judicial en las encuestas que demuestran la insatisfacción ciudadana debido principalmente a la excesiva demora en la tramitación de los procesos judiciales que no respetan un plazo razonable y, como dice el dicho popular, justicia tardía ya no es justicia, es que los propios jueces civiles estamos generando este cambio, esta transformación en la forma de tramitar los procesos civiles en el Poder Judicial. Siguiente, por favor. Albert Einstein tiene una frase célebre que dice lo siguiente: locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Por eso debemos buscar un cambio para solucionar esta excesiva demora y carga procesal que tanto daño hace a la imagen del Poder Judicial. Toda nuestra vida republicana, es decir, más de 200 años, hemos aplicado un proceso civil escrito. Desde la primera ley de enjuiciamiento civil de 1852, pasando por el Código de Procedimientos Civiles de 1912, hasta nuestro actual Código Procesal Civil de 1993. Y los resultados que hemos obtenido no han sido nada buenos, no han sido nada que pueda servir para sentirnos orgullosos. Y por eso es que estamos generando este cambio, esta transformación, con la finalidad de que podamos obtener resultados distintos. Siguiente, por favor. El modelo de organización tradicional de un despacho, como lo dije anteriormente, era de un despacho que se tramite en forma independiente. Y esto se debe a una organización judicial colonial, piramidal, en forma vertical, como la vemos en la imagen, que fue ideado desde la época de Napoleón, concebido como un sistema de mantenimiento del poder que había conquistado con sus ejércitos y no como un sistema de protección de derechos ciudadanos. Entonces se establecían estos despachos con el juez a la cúspide, los secretarios en segundo orden y el personal administrativo, ¿no?, enseguida de esta pirámide. Esta forma tradicional
de organizarse y de gestionar los despachos judiciales también ha sido transformada y cambiada con la aplicación del sistema de la oralidad civil. Siguiente, por favor. Es así que ahora ya no tenemos un sistema vertical, sino que a través de los módulos corporativos civiles de litigación oral tenemos una organización judicial horizontal, donde nos regimos por los principios de eficiencia, de separación de funciones de lo jurisdiccional y de lo administrativo, la especialización, la unidad del proceso, la flexibilidad, los perfiles de cada servidor para el puesto que van a desarrollar, la incorporación de tecnología moderna, los manejos de carga procesal, la orientación al usuario, todo ello basado en una gestión de la información y de los resultados. Siguiente, por favor. Bien, entonces los módulos corporativos civiles de litigación oral constituyen una nueva forma de organización del despacho judicial y constituye una forma de trabajo moderno y eficiente que garantiza a los usuarios una atención de calidad, diferenciando de manera clara las funciones entre el área jurisdiccional a cargo del juez y del área administrativa a cargo del administrador del módulo, los cuales trabajan de manera autónoma pero coordinada. Siguiente, por favor. Esta estructura de los despachos ha sido adaptada específicamente para facilitar la aplicación de la herramienta de la oralidad, como lo vemos actualmente en los módulos corporativos civiles de litigación oral. Y este nuevo enfoque sigue el ritmo dinámico del trabajo de los jueces durante las audiencias. Por lo tanto, se observan cambios significativos en la organización de los despachos y en las nuevas responsabilidades del personal que trabaja en los juzgados, reflejando una evolución en la manera como se tramitan los procesos judiciales en el área civil. Siguiente, por favor. La oralidad, al igual que la tecnología, introduce transparencia, celeridad y una mejor organización del trabajo porque se hace en equipo. Este enfoque implica una clara separación de las funciones jurisdiccionales y de las funciones administrativas, como lo he dicho reiteradamente, permitiendo que los jueces se concentren exclusivamente en sus responsabilidades judiciales, esto es, llevar a cabo sus audiencias y resolver las controversias en forma inmediata. En este sistema, los jueces ya no realizan labores administrativas, las cuales son gestionadas por profesionales especializados en administración o en sistemas de procesos. Y así se asegura que el área administrativa sea dirigida por un administrador, por un profesional especializado en procesos, mientras que la responsabilidad jurisdiccional queda a cargo exclusivamente de la dirección del juez. Siguiente, por favor. Si quieren conocer un poco más del trabajo en equipo, les recomiendo este libro de John Maxwell, Las 17 leyes incuestionables del trabajo
en equipo. Se trata de un conjunto de 17 leyes desarrolladas por este autor que tratan del liderazgo y del trabajo en equipo. John Maxwell se aventura en este libro a afirmar que a medida que el desafío crece, la necesidad de un trabajo en equipo aumenta. Es decir, cuanto mayor es el reto que tienes, mayor es la necesidad de trabajar en equipo. Si hacemos una comparación del sistema tradicional, que hemos dicho que cada juzgado se gestionaba y se desarrollaba en forma independiente, ¿no? A diferencia de un módulo corporativo civil de litigación oral que aglutina a varios juzgados. Por ejemplo, que en un juzgado tuviese 10 personas destinadas a ese despacho. Entonces, el juez contaba con 10 personas a su servicio para poder desarrollar eficientemente su labor. Hoy en día, en un módulo corporativo, si, por ejemplo, aglutinamos a 5 jueces en ese módulo corporativo, el juez ya no va a tener 10 personas a su disposición, sino va a tener 50 personas a su disposición que van a poder gestionar mejor, ¿no?, la tramitación y el desenvolvimiento del proceso. El trabajo en equipo es fundamental en el entorno corporativo porque permite combinar las habilidades y fortalezas individuales hacia un objetivo común. Cada miembro del equipo aporta su expertise y experiencia única, lo que enriquece la perspectiva y las soluciones que pueden generarse. Es así que al asignarse roles y responsabilidades específicas, se asegura que cada persona pueda contribuir de manera efectiva, pero el verdadero valor radica en la colaboración y la sinergia que se crea cuando todos trabajan juntos hacia el mismo fin. Esto es, no solo aumenta la eficiencia y la productividad, sino que también fomenta un ambiente donde la creatividad florece y los desafíos pueden abordarse de manera más integral y efectiva. En resumen, el trabajo en equipo no solo optimiza el desempeño individual, sino que también potencia el rendimiento colectivo, haciendo posible alcanzar las metas más ambiciosas y complejas en el entorno corporativo. En un módulo corporativo civil de litigación oral nos organizamos por unidades de producción. Entonces, tenemos una unidad, por ejemplo, de calificación de demandas. Entonces, en el ejemplo que puse, de estas 50 personas que tenemos, calificamos a las que tienen mejor expertise, mejor conocimiento para poder calificar demandas y los ponemos en esta unidad de calificación de demandas. Luego tenemos la unidad de trámite de procesos. Vemos cuáles son las personas que tienen mejores capacidades para tramitar un proceso y las destinamos a esta unidad de procesos. Luego tenemos la unidad de gestión de audiencias. Entonces, las personas que tengan mayores capacidades en informática, en tecnología, que tengan que manejar los aparatos para grabar las audiencias en audio y video, para hacer los resúmenes en la computadora de las audiencias, los pondremos en esta unidad. Y luego tenemos la unidad de ejecución, ¿no?, donde pondremos al resto de gente, ¿no?, que pueda colaborar en esta área. Entonces nos organizamos en forma corporativa y esto permite desarrollar un trabajo en equipo y obtener mejores resultados que los que teníamos tradicionalmente con un despacho totalmente aislado. Siguiente, por favor.
Y ahora les voy a demostrar los resultados que tenemos actualmente. El primer caso que se tramitó con oralidad civil se desarrolló en el proyecto piloto que inició en el mes de diciembre del año 2018 en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Y ahí se presentó una demanda de desalojo por ocupación precaria, que fue presentada al módulo corporativo civil de litigación oral el día 28 de diciembre del 2018. Esta demanda pasó inmediatamente al área de calificación de demandas, se revisó la demanda, luego se admitió, se notificó, se contestó la demanda, se realizó la audiencia única por tratarse de un proceso sumarísimo y el juez dictó la sentencia a los 30 días de iniciado el proceso. Esto es el día 29 de enero del 2019. Esta sentencia fue apelada, subió a la sala superior de la Corte de Arequipa, que expidió la sentencia respectiva a los 2 meses de haberse elevado la causa. Y luego el demandado interpuso recurso de casación y este expediente subió a la Corte Suprema de la República y fue resuelto el día 19 de diciembre del 2019, declarándose improcedente el recurso de casación. En conclusión, este proceso de desalojo por ocupación precaria tramitado con este nuevo proceso civil oral duró menos de un año desde la interposición de la demanda hasta la sentencia de la Corte Suprema. En un proceso tradicional escrito, para agotar las 3 instancias del Poder Judicial, tranquilamente este expediente hubiese durado de 3 a 4 años. Entonces vemos objetivamente cómo hemos logrado disminuir ostensiblemente el tiempo de duración de estos procesos. Siguiente, por favor. Y les voy a poner ahora, bueno, la lámina salió un poco distorsionada, 2 casos más recientes para que ustedes puedan ver que no solo se trata del primer caso que se hizo el 2018 en este proyecto piloto, sino que tenemos un caso actual de la Corte Superior de Lima. Y vamos a poner esta comparación con un código, con un expediente tradicional. Y vamos a escoger un proceso de desalojo, al igual que el caso que hemos visto anteriormente. Entonces, tenemos el expediente 12.089-2012, ¿no? Que se ha tramitado bajo el expediente tradicional en la Corte Superior de Justicia de Lima y vemos la cantidad de escritos que tiene este proceso y el volumen que tiene. Se trató de un proceso sumarísimo de desalojo que ingresó el año 2012 y tardó 3 años y 4 meses en resolverse. Comparémoslos con el expediente 341-2024 que se ha tramitado con el modelo de oralidad también en la Corte Superior de Justicia de Lima. También se trata de un proceso sumarísimo de desalojo que fue ingresado en el año 2024 y que se resolvió en solo 6 meses y 12 días. Entonces, vemos cómo este nuevo proceso civil oral permite que los procesos puedan desarrollarse dentro de plazos razonables. Y no solo ello, sino que se tramitan a través de procesos totalmente transparentes, donde participan directamente los litigantes que ven cómo actúan los abogados, cómo actúa
el juez, la forma transparente como se resuelve un proceso judicial. Siguiente, por favor. Bien, dijimos que este proyecto se inició en diciembre de 2018 en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Este es un proyecto que se realiza en forma voluntaria. Los jueces que voluntariamente quieren aplicar la oralidad civil se suman a este proyecto y nos abocamos a implementar este sistema. Empezamos en Arequipa en el 2018, luego vino La Libertad en el mes de junio del 2019, luego la Corte de Lima en el mes de agosto del 2019 y así sucesivamente hemos ido en forma progresiva avanzando con la implementación de la oralidad en los distintos distritos judiciales del país. Y con satisfacción, al mes de noviembre del 2024, ¿no? Que nos encontramos, ya tenemos 33 cortes superiores a nivel nacional que ya aplican la oralidad en los procesos civiles. Únicamente nos queda pendiente la Corte Superior de Ucayali. Sin embargo, tengo que informarles que el día 13 de diciembre próximo estaremos instalando la oralidad en los juzgados civiles de la Corte Superior de Justicia de Ucayali e implementando un módulo corporativo civil de litigación oral, con lo cual cumpliremos con implementar esta herramienta de la oralidad en todos los distritos judiciales del país, ¿no? Son 34 distritos judiciales que aplican la oralidad, porque la Corte Superior Penal Nacional Especializada, como su nombre lo indica, únicamente ve procesos penales, ¿no? Entonces, de las 35 cortes superiores del país, ¿no? 34 aplican oralidad y al 13 de diciembre próximo, las 34 cortes entrarán ya con aplicar la oralidad en sus procesos civiles. Siguiente, por favor. Asimismo, en este cuadro vemos las cortes superiores, los juzgados especializados y los juzgados de paz que se han ido acoplando progresivamente, ¿no? Durante estos años a este nuevo modelo de oralidad. El año 2018 teníamos 4 órganos jurisdiccionales y ahora en el año 2024 tenemos 181 órganos jurisdiccionales que aplican la oralidad en los procesos civiles. Siguiente, por favor. Finalmente, para terminar, indicarles que el avance de la implementación de la oralidad civil en los órganos jurisdiccionales ha sido progresiva. Por supuesto que los resultados no se hubiesen podido obtener sin el apoyo de los jueces y servidores judiciales que integran los módulos corporativos civiles de litigación oral. Por ello, es sumamente importante el compromiso y el apoyo de todos, esto es, los abogados, los jueces, los trabajadores y también, obviamente, de los litigantes, para que cada uno coadyuve al mejor desenvolvimiento de este proceso civil oral y que logremos mejorar el sistema de justicia en materia civil, obtener sentencias dentro de plazos razonables, sentencias de calidad y con procesos totalmente transparentes. Siguiente, por favor.
Y únicamente agradecerles por su atención y quedo a su disposición para cualquier inquietud, cualquier sugerencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Bustamante, por su tan didáctica ponencia. Sí, efectivamente, hay algunas consultas que nos han realizado el público. Queremos agradecerle también a ellos, a las más de 750 personas que nos acompañan en esta tarde. Eh, quiero empezar con una consulta, doctor, que sería, ¿cuáles han sido, a su consideración, las principales dificultades durante este proceso de implementación de la oralidad en los procesos civiles? Bien, el principal obstáculo que hemos tenido, lamentablemente, es presupuesto. Si nosotros revisamos la historia de los procesos judiciales dentro del Poder Judicial, los procesos penales tienen un PPR penal que les dan un presupuesto para que puedan implementar los procesos penales. En el ámbito laboral también tienen un presupuesto adicional para implementar, ¿no?, la nueva ley procesal del trabajo. En los procesos de familia también tienen un presupuesto adicional. En el área civil, lamentablemente, no tenemos un solo centavo de presupuesto adicional para poder conformar nuestros módulos corporativos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ideamos procedimientos, vemos algunos saldos presupuestales que queden por ahí, rascamos la olla, como se dice, y logramos implementar nuestros módulos corporativos. Pero nos queda la gran satisfacción de que, sin contar con presupuestos, hemos incorporado estos módulos corporativos, y el año 2023 el área civil ha sido la única área dentro del Poder Judicial que ha logrado resolver más expedientes de los que han ingresado. Esto nos demuestra que estamos yendo por buen camino y vamos a seguir insistiendo en este proceso para prestar un servicio de justicia de calidad. Gracias, doctor. Otra consulta que quisiera trasladarle es, durante este el procedimiento, ¿cuál sería el rol principal que debe asumir el juez durante estos procesos civiles? Bien, el rol del juez es fundamental. En un proceso tradicional escrito, ¿no?, el protagonista era el secretario, porque el secretario es el que recibía los escritos, es el que tramitaba el expediente, el único que tenía contacto con las partes y con los abogados. En este nuevo proceso civil oral, el juez es el protagonista. El juez es el que directamente tiene contacto con las partes, tiene contacto con los abogados, tiene contacto con los peritos, tiene contacto con los testigos. ¿Y qué permite esto? Permite que el juez se vaya formando convicción, que vaya preguntando si tiene alguna duda, que pregunte a las partes, como les puse el cuento este de la naranja, cuáles son las pretensiones de las partes, qué es lo que quieren de este proceso. Y de esta manera, en primer lugar, buscar una conciliación. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?, está encargado de la conciliación extrajudicial. Hemos llevado a cabo hace poco, con mucho éxito, un curso de capacitación en herramientas de conciliación, justamente para que las apliquemos en la audiencia preliminar, que tenemos una etapa de la conciliación. Si logramos conciliar a ambas partes, que lleguen a un acuerdo satisfactorio, ambas partes van a quedar satisfechas con el proceso. Se van a ir felices a su casa de haber terminado en forma inmediata su controversia y no tener que seguir tramitando un proceso durante años que al final le va a dar la razón a una de ellas. Entonces, una de ellas será satisfecha y la otra obviamente no va a quedar tan satisfecha. Entonces, esta nueva forma de trabajar hace que el juez sea el protagonista, el director del proceso, el que tiene que hacer realidad los principios de inmediación, el principio de concentración procesal, es decir,
lograr llegar a la sentencia en el menor número de actos posibles, hacer realidad la celeridad y trabajar en las audiencias con total transparencia para que se vea cómo laboramos los jueces y servidores judiciales en el Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. Y bueno, continuando en esta línea de la mención a los jueces, ¿se tiene pensado algún plan o alguna planificación de capacitación progresiva para justamente los jueces, con el fin de que pueda lograrse el éxito en este sistema de oralidad? ¿Se tiene planificado? Sí, efectivamente, nosotros tenemos todo un programa desarrollado cada vez que se implementa un módulo corporativo en cada distrito judicial. Previo a ello, hay una capacitación bastante ardua a todo el personal que va a laborar en este módulo corporativo y a los jueces que van a ingresar a esta nueva forma de administrar justicia. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no queremos cometer los mismos errores que se hicieron con el texto original del Código Procesal Civil de 1993, en que no hubo una capacitación de vida. Asimismo, hemos desarrollado varios cursos con colegios de abogados de distintas partes del país. Hicimos un curso virtual para abogados que logramos reunir a más de 6.000 abogados para ser capacitados. Entonces, uno de los objetivos que tenemos en implementación de la oralidad civil es justamente hacer estas capacitaciones previas para poder implementar los módulos corporativos civiles de litigación oral. Gracias, doctor. Doctor, otra consulta que quisiéramos trasladar es, si bien es cierto, ha hecho mención usted de manera importante y puntual acerca de las ventajas de la oralidad, pero en su expertise, a su criterio, ¿existirá alguna desventaja también en relación al proceso tradicional? Sí, obviamente todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Bueno, gracias a Dios, hasta ahora en los procesos civiles estamos manteniendo unos tiempos prudenciales en el señalamiento de audiencias. Pero si nosotros volteamos la mirada hacia los procesos orales, penales y laborales, vemos que tienen un bastante desfase en la eh, programación de las audiencias. Entonces, ahí hay un tiempo muerto que tenemos que evitarlo, porque eso hace que los procesos se dilaten, ¿no? Entonces, esa es una desventaja que se tienen en los procesos orales. Por ello, también estamos capacitando a los jueces para que podamos llevar a cabo nuestras audiencias de manera más eficiente, es decir, en tiempos menores y que podamos iniciar una audiencia y concluirla y no estar suspendiéndola varias veces porque con ello se dilata el proceso. De acuerdo, doctor. Ahora, simplificando algunas consultas que nos hacen en base a esta actualización y esta implementación que se viene realizando, ¿se ha pensado en algún momento en modificar o actualizar el Código Procesal Civil? Sí, efectivamente, para que este proceso ya sea obligatorio para todos los jueces, porque como hemos dicho, es un proceso actualmente voluntario. El juez que quiere se involucra con la oralidad, el que no quiere continúa con su proceso tradicional escrito. Ya se presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para que únicamente nos permita implementar en forma obligatoria la audiencia preliminar. Y con esto podríamos tramitar el proceso civil oral sin ningún inconveniente. Este proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y está pendiente que el Pleno pueda revisarlo y aprobarlo. Pero de igual manera, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tampoco se ha quedado de brazos cruzados. El proyecto que tiene aprobado por el Ministerio del nuevo Código Procesal Civil, lo que ha hecho es justamente validar lo que venimos haciendo actualmente en los módulos corporativos civiles de litigación oral. Y este proyecto
involucra, claro, una modificación integral del Código Procesal Civil. También está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la República desde el año 2021 que se presentó para que pueda ser debatido y sustentado. Entonces, sí hay tanto iniciativas del propio Poder Judicial como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Gracias, doctor. Bueno, hemos llegado, estimado doctor, a la parte final. Quisiera saludarlo nuevamente, reiterar el agradecimiento por parte de la directora general del Centro de Estudios, la doctora Ana María Martínez Ver, y también a las más de 750 personas que nos acompañan en estos momentos. Y quizás despedir esta importante conferencia, doctor, con alguna reflexión que quisiera compartirnos ya para dar por concluida esta importante conferencia virtual, por favor. Sí, indicarles que si tenemos un proceso escrito que no nos ha dado resultados, como dice Albert Einstein, no podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar. Y eso es lo que estamos haciendo los jueces del Poder Judicial para mejorar nuestro proceso civil. Pero para el éxito de ello, como él lo ha indicado, necesitamos que los litigantes se involucren en su proceso, que los abogados también se perfeccionen en técnicas de litigación oral, que los peritos, que los testigos, que tienen también un rol que desempeñar en las audiencias, también lo hagan de la mejor forma y que todos coadyuvemos a lograr un proceso civil mucho más célere, transparente y ágil. Muchis- Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, me despido esta tarde, esperando poder contar con su participación quizás en alguna otra oportunidad. Que tenga usted muy buenas tardes y muy buenas tardes con todos también.